Hola, la Revolución Mexicana fue la primera gran revolución del siglo XX en el mundo. Duró de 1910 a 1920, con más de 1 millón de muertos y exiliados. Todos los sectores intervinieron: campesinos, obreros e incluso militares y hacendados. Comienza como una protesta por un cambio político y termina clamando un cambio político, económico y social, que hasta hoy no se ha cumplido. El día de hoy hablaremos un poco más acerca de la Revolución Mexicana, desde sus principales motivos hasta los principales personajes más relevantes que pertenecieron a esta incansable lucha por la igualdad, respeto y derechos de los mexicanos. Todo esto y más después del corte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy conmemoramos uno de los días más importantes de nuestro país. Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. De igual manera, pues los personajes más relevantes en ella. Uno de los primeros motivos sería por la cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía el norte de México, un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por el clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo sin precedentes en la historia mundial fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Los dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. Otro de los principales motivos por los cuales la Revolución Mexicana se dio fue la ausencia de la legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo que, en muchos casos, alcanzaba a las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos debiendo a mexicanos contentarse con los empleos más modestos. Incluso otro de los motivos por los cuales se generó esta revolución fue la pobreza por parte de los campesinos. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia. No obstante, que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían la explotación en las tiendas de la raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda otra mercancía que necesitase al precio de muchos y más altos que los del mercado.
Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así arraigaba a la tierra como los siervos en la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo cuarto, sin ventanas o piso alguno. También, pues esto es algo que vivimos hasta hoy en día. Tristemente, la división social, esta división social es una pirámide social mexicana, la cual estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En cada en los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses, en la base se encontraban los campesinos y obreros, que vendían en condiciones infrahumanas. Uno de los puntos quizá más importantes de toda esta revolución sería la dictadura de Porfirio Díaz, quien llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia y sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados en nombre de un significativo y engañoso lema: paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de ciudadano solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados nombrados por él designaban e imponían a las autoridades municipales. Fueron uno de los acontecimientos más importantes y relevantes de la Revolución Mexicana. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos de igual manera en la siguiente emisión de nuestro programa, nuestro noticiero Voces. Sin más por el momento, me despido. Hasta luego.